Muchísimas gracias. Lo primero que hay que decir es que el nivel de atención en esta tarde, sobre todo en esta hora, es inversamente proporcional a la cantidad de comida que nos dieron. Sobre todo la cantidad de mote. Así que lo que hay que esperar en este momento, ¿no es cierto?, es que ustedes cojan una hoja, un iPad y escriban algo de lo que vamos a decir el día de hoy. Porque voy a conectar muy fuertemente con lo que dijo Guadalupe Durán. No sé si Guadalupe está todavía aquí, pero vamos a hablar mucho del tema del propósito también y de la cultura organizacional, y lo vamos a poner con la estrategia. Porque una de las cosas que se ha repetido frecuentemente en estos 2 días es la palabra cambio, propósito en el día de hoy. Y resulta ser que mientras la tecnología va creciendo exponencialmente, nuestro nivel de entendimiento como humanidad y como personas sobre estas tecnologías crece linealmente. Es decir, mientras esto va creciendo así, nosotros vamos entendiendo así. Cuando ya estamos un poco entendiendo qué es esto del metaverse, resulta ser que aparece el hipermetaverse o cualquier cosa, más o menos como esta zona que está aquí, ¿no? Que ahora es la hipervip. Entonces después tendremos super hipervip. Y van apareciendo cosas que generalmente no logramos entender. Entonces voy a conectar con el propósito y sobre todo la charla va a tener un componente muy fuerte de cultura organizacional y de estrategia. Y de eso es lo que vamos a hablar en las siguientes 3 horas. Daniel ha hecho conmigo una excepción, me va a dar 3 horas para estar con ustedes. ¿Sí? Daniel ya me sacó los ojos. Realmente son 30 minutos, pero la única manera para que ustedes, ¿cierto?, alcen la vista y digan, oye, fritada, aléjate de mí. ¿Sí? Bueno, entonces, antes de pasar a lo importante, digamos que nosotros nos hacemos siempre esta pregunta: ¿con qué verdad estamos de acuerdo? ¿O está de acuerdo todo el mundo? Y aquí podemos decir que estamos de acuerdo en que la velocidad del cambio es altísima, o podemos decir que la inteligencia artificial también ha venido creciendo a un ritmo importante. Y esta es la verdad con la que coincidimos la mayoría de nosotros, pero lo más importante en esto es saber que eso es mainstream. Es decir, esta es una corriente con la que vamos todos, nos va llevando la corriente, no la podemos detener. Realmente la pregunta importante es la segunda: ¿y con qué verdad concuerdan pocos? Me encanta esta segunda pregunta porque aquí es donde aparecen los contracorriente. Aquí es donde aparecen esas personas que se rebelan frente a los sistemas y que crean cosas maravillosamente diferentes, cosas geniales que son al principio poco aceptadas por las empresas, por las organizaciones o por las sociedades, y que luego se convierten en una mainstream. Pero resulta ser que cuando está convirtiéndose esto en algo mainstream, en algo que va con la corriente, ellos ya están pensando en otra cosa diferente. Sí, hay que hacernos también esa pregunta de que con qué verdad concuerdan pocos. Me voy a amparar un poco en esta viñeta de la revista New Yorker, que es interesante, y esta era una verdad, o se convirtió en una verdad, que ninguno de nosotros la tenía en la mente. Ni el futurólogo más avanzado, ni Nostradamus, ni Julio Verne, podían haber predicho esto que se convirtió en una verdad. Es decir, en la casa, como muestra la viñeta, más o menos nos adaptamos, y las empresas también más o menos se adaptaron a algunas cosas. Es decir, prendieron el modo supervivencia. Las organizaciones prendieron el modo supervivencia. Muchas entraron en estado de coma y también algunas desaparecieron en la época de pandemia. Entonces aquí puede haber 2 perspectivas. Pueden existir 2 perspectivas.
Es más o menos esto como las perspectivas que existen en la inteligencia artificial. Estamos los utópicos digitales que decimos, oye, la inteligencia artificial de nivel humano, va a llegar en pocos años y va a ser beneficiosa para el mundo. Esos somos los utópicos digitales. Pero también al otro lado están los luditas, y los luditas dicen, va a llegar en pocos años la inteligencia artificial de nivel humano, pero va a ser desastrosa para el mundo. Son dos perspectivas. Igual pasa con las organizaciones respecto a la pandemia y todas las consecuencias que ha dejado la pandemia. Hay dos perspectivas ahí. Los que están rezando este momento para que todo regrese a enero del 2020 y que todo sea en la normalidad que conocemos. Esa es la una perspectiva. Es decir, no ha pasado nada, a pesar que todavía en la China y en ni sé dónde la gente sigue contagiándose del virus. Esa es una perspectiva, no ha pasado nada. Y la otra perspectiva es cómo me preparo yo como organización y como profesional para la siguiente gran crisis. ¿Cómo me preparo para la siguiente gran crisis? ¿Cómo hago que mi estrategia funcione con estos aprendizajes para la siguiente gran crisis? Porque bueno, podemos tener un COVID-25, o ya tenemos la guerra en Europa, podemos tener un problema económico y nosotros seguimos en nuestro habitual estado de comodidad. Entonces, hay que quedarse con este mensaje interesante, ¿no? Y esta también es una verdad con la que concuerdan muchos, o por lo menos algunos. Por un lado, tenemos en ese eje vertical el propósito de la organización, infinito. Yo lo pongo mejor como unidad. Unidad que significa confianza y compromiso que genero con los miembros de mi organización, con los que están haciendo equipo conmigo. Esa es la unidad, confianza y compromiso. Y por otro lado, yo tengo que llegar a generar unos resultados. Estos resultados o beneficios pueden ser, por supuesto, económicos, pero también pueden ser de impacto con la sociedad o pueden ser también de sostenibilidad, como lo vimos también hoy en la mañana. Y entre el propósito y la unidad y conseguir los resultados, uno debe tener algo, un camino de acción, una táctica, un plan operativo, ojalá una estrategia. Entonces, estas son las dos primeras dimensiones de ese 3D que habíamos puesto al principio para la reinvención. Los que estaban explorando que hable de reinversión de dinero, no voy a hablar de reinvención de dinero. Estoy hablando de reinventarnos. Esto porque lo pusieron por ahí en alguna de las plantillas del evento, ¿no es cierto? Como reinvención. Bueno, vamos a hablar eso un poco más adelante. Entonces, aquí si tengan su tablet lista para apuntar en dónde estamos. No importa si eres una pequeña empresa, una mediana empresa o estás comenzando tu emprendimiento. ¿En qué cuadrante te ubicas o nos ubicamos? Esto es muy importante. Entonces, las organizaciones que tienen baja unidad, es decir, baja confianza y compromiso y una cultura más o menos que está ahí sin tener efecto, y baja calidad de resultados o bajos resultados, son las organizaciones que se conocen como burócratas. Duro, pero existen. En el otro lado, ¿sí? En el otro extremo, las que tienen unidad, confianza, compromiso, una cultura fuerte y a través de una estrategia consiguen un resultado, se llaman organizaciones competentes. Está al otro extremo. Y en el medio hay dos cuadrantes que están aquí vacíos. Tenemos aquellas organizaciones en donde hay unidad, en donde hay un propósito claramente establecido, pero no consiguen resultados. Y estas las hemos bautizado como paternalistas. Muchos besos y abrazos, pero pocos resultados. Y por otro lado, aquellas organizaciones donde las personas, sobre todo las personas, porque son el centro de la cultura, ya lo voy a decir más adelante, pero sobre todo las personas que son el centro de la cultura, no son tan apreciadas y sin embargo consiguen los resultados, se conocen como organizaciones agresivas. Bueno, emprendedores, empresarios, pequeñas y medianas empresas, ¿en dónde estamos ubicados?
Eso es lo primero que hay que ubicar en este mapa, que ustedes lo hacen en una tablet o lo hacen en un papel. Los que son de mi generación, yo también soy generación X, ¿sí? Lo hacemos posiblemente todavía en un papel o en una servilleta. La servilleta que me traje del comedor, ahí escribo y pongo el modelo. Y posiblemente los más jóvenes, centennials, millennials, lo que van a hacer es sacar su lápiz electrónico, digital, y lo van a hacer en un iPad. Lo importante es poner en qué punto estoy en este momento. ¿Dónde estoy? Y esta es una verdad con la que concuerdan la mayoría más o menos. A pesar que, como vimos, el propósito y la unidad tiene que ver mucho con las personas, y muchas veces nos llenamos la boca hablando de las personas en la organización y resulta ser que no somos tan unidos como pensamos. Y los resultados que están por acá, los beneficios, resultados, de esto requieren todas las organizaciones, todas. La sociedad de la Madre Teresa de Calcuta necesita generar superávits, porque si no generamos superávits, no tenemos el dinero o la forma de financiar los proyectos futuros. Y si no tenemos cómo financiar los proyectos futuros, la estrategia se rompe en alguna parte del hilo o de la red. Se rompe. Por lo tanto, cualquier tipo de organización tiene que generar beneficios o resultados, porque tiene que reinvertirlos nuevamente en los grandes proyectos innovadores hacia el futuro. Y bueno, yo les había hablado de una tercera dimensión y esto es producto de muchos años de estar en empresas y también producto de mucha investigación, pero a la final creemos que no es suficiente. Y con esta verdad concuerdan menos. Pensamos que no es suficiente. Y hemos establecido una tercera dimensión. ¿Alguien me puede gritar cuál creen que es la tercera dimensión? No, ya, los perdí. ¿Alguien me puede gritar cuál es esa tercera dimensión? Porque resulta ser que yo no puedo pensar en cualquier estrategia para conseguir pasar del propósito hacia los resultados. Entonces necesito una tercera dimensión que se llama innovación. Y entendida la innovación como reinvención de mi modelo estratégico. Reinvención del modelo estratégico. Yo debo pasar de una cultura, ojalá fuerte, a unos resultados a través de un modelo estratégico reinventado. Y esta es la tercera dimensión. ¿Por qué les digo esto? Y miren el modelo, porque si yo estoy pensando en incluir, no sé, blockchain, ya vamos a ver unos datos del Ecuador, pero si yo estoy pensando en incluir blockchains para hacer la trazabilidad de algún producto que tengo, o para que ciertos agentes entren y vean la información y puedan utilizar la data para generar mejores resultados, si yo estoy pensando en blockchains, primero tengo que pensar en esto. ¿Dónde encaja el blockchain? ¿Dónde encaja el blockchain en mi modelo estratégico? ¿Dónde encaja el blockchain dentro de mi cultura organizacional? Y si la cultura que tengo actualmente puede soportar esto. Y luego, dicho esto, ahí están las tres dimensiones listas. Voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con el propósito. Vamos a hablar de las tres. La tercera, que son los beneficios, es un resultado de esto. La cultura y la estrategia pone el número. La cultura y la estrategia pone el número y no el número, la estrategia o la cultura. Porque es un vicio que tenemos generalmente en las organizaciones, que llega octubre o noviembre y estamos corriendo y le decimos al gerente de ventas, no sé si hace la mano alguno que esté metido en ventas, acá yo conozco algunos, ¿sí? Ventas, marketing, y le preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuánto vas a crecer? Y uno responde, la inflación más 2. Y el tipo, ¿no es cierto?, que no es un líder, es un jefe, el que está al otro lado, dice, no, necesitamos que crezcas al 30%. Entonces a uno le viene a la mente la pregunta, ¿y cómo? ¿O no? Y después sacan al tipo que más mal me cae en el mundo, que se llama García, y a uno le dicen, mensaje a García. Tú sabrás cómo haces esto.
Y así funcionamos y por eso estamos entre el puesto 90 y el puesto 100 de competitividad en el mundo. Esa es nuestra realidad. Entonces, hablando un poco de lo que tiene que ver con el propósito, les voy a dejar un modelo para que ustedes vean también en qué puntos tienen dolores y en qué puntos están bien. La cultura es como el tablero de una mesa, como esa mesa en la que están sentados. ¿Sí? Es como el tablero de una mesa. Este tablero está centrado en las personas. Las personas piensan, sienten y creen. Por lo tanto, toda la cultura tiene que estar centrada en las personas, sobre todo los que están dentro de la organización, también los usuarios, los clientes y también los partners que tenemos. Es importante, pero tiene que estar centrado en las personas. Y hagan de cuenta que este tablero tiene 4 pilares o 4 patas que lo sostienen. El primer pilar para tener una cultura fuerte se llama liderazgo. Y le hemos puesto un apellido y estamos hablando de liderazgo consciente. Liderazgo consciente es aquel liderazgo que tiene actitudes, valores, interacciones, competencias e inteligencia emocional. Ese es el nuevo liderazgo, el liderazgo consciente, porque tiene que ver mucho con todo lo que está pasando en el contexto actual. Y los líderes, porque pueden ser varios, generan un propósito en la organización. Y ese propósito viene acompañado, por supuesto, de una creencia profunda. ¿En qué cree la organización? De un why. Hoy lo dijo también Guadalupe. ¿Por qué hacemos esto? Y a mí el que más me gusta es la causa por la que pelear. ¿Cuál es su causa para pelear? Segunda mesa o segunda pata de la mesa. La tercera pata es un conjunto de drivers, de códigos culturales. Entonces está, por supuesto, los valores, la ética, es interesantísimo, pero fíjense en las siguientes: la innovación, la creatividad, la responsabilidad social y la adopción de tecnologías. Vean ustedes dónde está ubicado esto. No está pues en el plan operativo, o no está en una área o un departamento de la organización como una iniciativa suelta. Debería ser parte de la cultura organizacional, es decir, debería ser parte del ADN de la organización. ¿Qué es el ADN? No hacemos nada en esta organización si no lo hacemos con innovación, con creatividad, con responsabilidad social y adoptando tecnologías. No hacemos nada. Cuando nos hacemos esa pregunta y le respondemos, eso significa que esto está incorporado en el ADN organizacional. Y la última pata de la mesa, que es importante, es el buen gobierno corporativo. Y no importa que seas un emprendimiento de 3 personas o una organización pequeña de 10, debes tener buen gobierno corporativo. Debes mirar la carretera hacia adelante, pero alguien tiene que tener la mano sobre el volante del bus. Entonces debe haber un grupo de personas que se den cuenta qué está pasando en el entorno. A lo mejor de adentro de la organización, mucho mejor si son de afuera de la organización. Y esto no significa convertir a la organización en una organización burócrata. Significa que esto nos tiene que dar flexibilidad y velocidad. Por lo tanto, también tengo que escoger a las personas que van con mi cultura. Aquellas personas que al principio me ayudan sin nada a cambio y luego yo ya voy conformando, ojalá no burocratizando la compañía y haciéndola muy piramidal. Siempre conectados en red. Y estos son los 4 elementos que les quería presentar. ¿Cómo estamos? Es la evaluación primera que tengo que hacerme. ¿Cómo estoy en estos elementos? Lo que pasa con la cultura es que no es visible hasta cuando no pasa un evento grave como el que vivimos. Ahí sí nos damos cuenta que la cultura es importante, porque resulta ser que organizaciones con mayor cultura y propósito son las que más, esto es estadístico, esto es científico, son las que mejor han pasado en época de crisis. Bien, ya les voy a mostrar unos datos. Veamos esos datos. Los datos que les voy a mostrar a continuación son datos de una investigación que se entregó justo la semana anterior a la pandemia. Es decir, son datos prepandemia. Veamos en qué hemos podido mejorar o no. Pero yo creo que son interesantes porque abarcan científicamente un universo bastante importante de compañías emprendedoras o emprendimientos, pequeñas, medianas y algunas grandes. La información que les voy a dejar en este momento
es el resumen de todas ellas. Después ya les dejaré mis datos y podemos conversar de algún tema más específico, pero veamos qué descubrimos. Primera cosa, 37% de las organizaciones en el Ecuador no tiene liderazgo. Lo dicen las mismas organizaciones. O tiene un liderazgo, entre comillas, transaccional. Es decir, de palo y zanahoria. Si no haces esto, te castigo. 37% de las organizaciones en el país. Luego tenemos 42% de las organizaciones tienen un enfoque en la eficiencia, a corto plazo, baja los costos, sin estrategia. 72% motivan a sus personas al centro de esa mesa, 72% exclusivamente con motivación material, es decir, que se olvidaron de la motivación formativa y peor, de la motivación afectiva. 72%. Luego, 42% tienen un propósito. 42% de las organizaciones que se investigaron dicen que tienen un propósito, es decir, más de la mitad no tienen ni idea de cuál es su creencia profunda o la causa por la que pelear. 61% da importancia a la ética y la moral. Es decir, más de un tercio no le parece tan importante la ética y la moral. 23% tiene un objetivo de desarrollo sostenible enfocado en la protección del medio ambiente, 6% en erradicar la pobreza y apenas un 16% en la educación de calidad. Datos prepandemia. ¿Duros? A ver, ¿duros? Bueno, entonces, les dejo esto por aquí y me retiro lentamente. ¿Sí? Veamos el eje o la dimensión innovación que es la reinvención del modelo estratégico. Cuando hablamos de modelo estratégico, estábamos necesariamente hablando de lo que va a generar valor hacia el futuro. Y es un valor diferencial, porque si no, no sería valor. Cuando hablamos de modelos estratégicos, hablamos de generación de valor. Y lo primero que tenemos que decir en un modelo estratégico es que yo tengo que hacer elecciones del presente al futuro. Tengo que hacer supuestos, elecciones o hipótesis sobre lo que necesita mi organización o emprendimiento para convertirse en un unicornio, como lo dijeron hoy en la mañana. O para yo estar pensando en algo más que la inflación más 2. Yo necesito crecer. Por lo tanto, si me quedo estático este momento en la era del cambio, o el cambio de era, si me quedo estático, no voy a tener en mi mapa mental las elecciones, los supuestos o las hipótesis que necesito para el futuro. Primera cosa. Por ejemplo, yo puedo elegir dejar mis tiendas físicas por meterme en un tema de e-commerce. Esa es una elección del presente al futuro. O puedo elegir la inteligencia artificial para que a través de algoritmos pueda hacer los procesos repetitivos de mi compañía. Esa es otra elección. O puedo decidir que voy a formar un servicio, voy a tener un servicio personalizado en lugar de un servicio automatizado. Puede ser una elección. Y digo, bueno, ya me cansé de estar en los nichos. El problema de los nichos es que no tienen volumen. Me cansé de estar ennichado y resulta ser que ahora voy a ir a un mercado más masivo, al que me permita la transformación digital o la era digital. Y esa es una elección. Hemos identificado más de 300 elecciones que combinadas, que esto es lo más importante, conectadas pueden tener millones de posibilidades de formación de un modelo estratégico. Cómo yo combino la inteligencia artificial con el servicio personalizado, con el mercado masivo, con un marketing digital, y este partner me va a ayudar por aquí, es otra elección, y decido que voy a monetizar a través de publicidad. Cómo yo combino es lo más importante en un modelo estratégico. Y si yo estoy pensando en combinar, no puedo creer que esto se va a hacer en la estructura de la compañía. Por lo tanto, requiere un trabajo conectado. Trabajo conectado en equipos. Ya voy a retomar esto. Trabajo conectado en áreas geográficas. Trabajo conectado con diferentes conocimientos y diferentes saberes. Es decir, tengo que acostumbrarme a que el desarrollo de los proyectos de innovación en la compañía tienen que trabajarse en células, en equipos.
Ya vamos a ver cuál puede ser la combinación de esto. Y por último, tenemos que la ejecución de estos proyectos de innovación para hacer un modelo estratégico más potente no pueden trabajarse en los silos de la organización. ¿Cómo yo trabajo un proyecto de alto impacto del presente al futuro solamente con personas de producción? ¿O solamente con personas de marketing? Sí, yo sé que ustedes van a decir, no, en la organización trabajamos por procesos. Y, sí, esa es una primera aproximación. La pregunta es si estás trabajando en red. Si has salido de esas pequeñas parcelas, más o menos como los que están aquí. Las parcelas de estas que significan las áreas o los departamentos dentro de la organización. No te metas con mi área. El de acá no se puede meter con el de acá. Tú no sabes. Entonces resulta ser que el de ventas odia al de marketing, ¿sí? El de marketing odia al de ventas, el de ventas odia al de producción porque no entrega los productos para vender y todos odian al financiero. Porque no da qué. Así no puede funcionar un modelo estratégico en el nuevo paradigma que estamos viviendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper estos convencionalismos. ¿Cuáles son los convencionalismos? A romper es algo que me debo tatuar este momento, en lugar de la canción de Bad Bunny que tiene tatuado aquí, ¿sí? En lugar de eso, debo tatuarme cómo hago para romper mis convencionalismos y mis viejos paradigmas para proyectar mi modelo estratégico del presente hacia el futuro. Como solamente me quedan 2 horas y media, voy a apresurar el asunto. 23%, volvemos a la investigación científica. 23% de las organizaciones en el Ecuador trabajan en equipos multidisciplinares. 1 de cada 4 dice que trabaja en equipos multidisciplinares, heterjerárquicos, de diferentes partes de la organización, inclusivos, hombres, mujeres, de varias generaciones, de varias perspectivas, con personajes que entran de afuera de la organización, partners, aliados. Y aquí yo escuchaba a Renzo hoy en la mañana que defendía mucho a la academia. ¿Y por qué no metemos en los equipos de trabajo para los proyectos de innovación también a los especialistas de la academia? Solo 1 de cada 4. Otro dato, 43% de las organizaciones en el Ecuador tienen una propuesta de valor de productividad. Es decir, corto plazo, eficiencia, costos. 38%, una propuesta de valor de conveniencia, una calidad aceptable con un precio competitivo, eso es conveniencia. 38%. 85% de las organizaciones del país piensan en el corto plazo o mediano plazo, 1 o 2 años. Y aquí no significa que yo voy a tener un plan estratégico, olvídense de esa palabra. No significa que voy a tener un plan estratégico para 10, 15, 20, 30 años, porque todo va a cambiar en el contexto. Todo va a variar. Pero yo debo tener clarísimas las elecciones, los supuestos o las hipótesis que me van a servir para el nuevo paradigma. Por lo tanto, lo que voy a clavar en mi modelo son las estacas o voy a poner señales por donde voy a transitar, independientemente que los planos operativos tenga que modificarlos porque aparece el hipermetaverso. Independientemente de eso. Pero tenemos un pensamiento más enfocado en el corto plazo, 85%, 55% de las compañías piensan que deben desarrollar su planificación o su modelo estratégico con metodologías viejas, antiguas, 55%, 27% de las organizaciones, 1 de cada 4 también, creen que la innovación es crítica y 26% creen que la tecnología es crítica. Y agárrense con las tecnologías disruptivas, ¿no? 7% está incorporando algún proceso de Internet de las cosas, 7%. Y 4% integrando algún proceso de inteligencia artificial. Y si hablamos de blockchains, es del 2%. Y si yo hablo de los datos, de la Big Data, posiblemente lleguemos al 12% de organizaciones que están pensando en esto. Pero esta es la fotografía respecto al modelo estratégico. Bien, regreso al modelo. Estas 3 dimensiones funcionan de manera integrada
y al funcionar de manera integrada generan 3 conexiones importantes. Propósito con innovación. Propósito con reinvención del modelo estratégico. Estamos hablando de esa conexión que habla que la cultura organizacional, la unidad, la confianza y compromiso, con este ADN cultural fuerte que estamos hablando, ¿sí?, impactan necesariamente en el nivel de innovación de los proyectos del modelo estratégico. Es decir, no puedo pensar en hacer algo si no tengo las personas, o si no tengo el liderazgo, o si no tengo claro hacia dónde voy a ir, o si no he incorporado en el ADN la creatividad y la innovación, pues. Y luego, la innovación, el modelo estratégico, le regresa a la cultura una unidad más fuerte, porque realmente la organización se motiva cuando es una organización hacia adelante. Primer espacio. El segundo espacio de conexión es cuando el propósito apoya la consecución de resultados, es decir, la cultura organizacional apoya a la consecución de los resultados. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Y después, los resultados o los beneficios se invierten en fortalecer mucho más la cultura. Esto se dice fácil, en la práctica no sucede mucho. Porque estamos pensando en las personas en mínimos. Mínimo sueldo, ¿sí?, mínima motivación, al mínimo problema te vas, mínimo plan de carrera. Entonces, ¿cómo fortalecemos la cultura y el propósito para que podamos también conseguir los resultados y, por supuesto, para que podamos tener modelos estratégicos? Y por último, por supuesto, que un modelo estratégico innovador va a conseguir mejores resultados, si es que está apoyado por la cultura. Y cuando hay resultados, por favor, esto es muy importante, lo primero que hay que hacer es reinvertir los resultados en los nuevos proyectos o en los actuales proyectos. Porque lo que generalmente pasa es que se reparten el dinero dentro de la organización y gotea muy poco para el siguiente gran paso, para soportar la siguiente gran crisis. Y por lo tanto nos toma esto con los pantalones abajo, y cuando llega el COVID-25, volvemos a estar como estuvimos con el COVID-19, en permanente estado de coma, porque no hemos invertido, a pesar que hoy dijeron en el panel que nos hemos movido rápido y que esto ha crecido el 20%, pero estuvimos sufriendo, haciendo en hoja de Excel los pedidos de nuestros clientes, porque no teníamos una plataforma adecuada. Hay que reinvertir esto. Ya me bajo. ¿Sí? Y por último, esta unidad que hemos visto es una unidad muy fuerte entre cultura, innovación, reinvención del modelo estratégico para la consecución de los beneficios, es decir, las 3 dimensiones que hemos hablado, tienen necesariamente que llevar a la organización rápido y hacia adelante. Tienen que llevar a la organización rápido y hacia adelante. ¿Qué significa rápido? Rápido significa que debo estar alerta a los cambios del contexto. Tengo que estar alerta a los cambios del entorno, que tengo que ser ágil, veloz y acelerado. Tengo que acelerar mi modelo estratégico y la única manera de acelerar mi modelo estratégico es a través de una cultura fuerte y diferente. Tiene que ser experimental, tengo que experimentar, tengo que investigar. Tengo que tener estos famosos loops, estos equipos, estas células para la investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que tener capacidad de decisión. Los líderes tienen que tener capacidad de decisión y por supuesto que asumir riesgos. Además de eso, debo adaptarme al cambio. Y adaptarse al cambio no es otra cosa más que acelerar. Tengo que acelerar. Acelerar más que los otros. Eso es el concepto de adaptación al cambio. Y también tengo que ir hacia adelante. Y hacia adelante significa que tengo que ser proactivo. No puedo ser reactivo. La única manera de predecir el futuro es inventándolo. La única manera de predecir el futuro es inventándolo. Esta es una frase de Alan Kay, uno de los más grandes inventores del mundo. Investiguen quién es Alan Kay. Y tengo que ser buscador, tengo que buscar las hipótesis, las elecciones que le van a servir a mi modelo de negocio con mi cultura, con la mía. Por supuesto que tengo que visionar. Y visionar tiene que ver mucho con el propósito. Y sobre todo cuando vaya a aplicar los proyectos y entre a la ejecución, no me tengo que olvidar nunca
no me tengo que olvidar nunca que tengo que conectar emocionalmente con los otros. Tengo que conectar emocionalmente con mis clientes. A veces nos olvidamos de esto, y esto también es una lección del modelo estratégico, porque resulta ser que ahora estamos hablando no de segmentos o de nichos, sino hablamos de tribus. Y las tribus se mueven por las emociones. Por supuesto que les importa la utilidad del producto o del servicio o del software. Por supuesto que les interesan los ingredientes, los atributos del producto, pero les interesa más cómo conecto yo emocionalmente con ellos. Primera conclusión en la era de la aceleración. La segunda conclusión es de que con las tribus yo formo comunidades. Y las comunidades tienen algo muy importante: principios y valores comunes. Entonces uno tiene que regresar a ver y anotar en esa hojita cómo están mis segmentos de clientes. ¿Son realmente tribus? ¿Están trabajando en comunidades? ¿He logrado formar comunidades? Lo tercero es que ahora tengo que acelerar a través de plataformas. Y sí, tengo que tener plataformas de producto, plataformas de servicio, plataformas de medios, plataformas de innovación donde entren todos a compartir información. Perfecto, debo tener todas las plataformas que ustedes quieran, pero tampoco me puedo olvidar de las plataformas físicas. Es más o menos como este evento, ¿no? Hay muchas personas que están conectadas online, hay muchísimas que están acá. Yo tengo que tener plataformas digitales, por supuesto que debo tener plataformas digitales en la era de la aceleración, pero lo más importante es tener también plataformas físicas, porque resulta ser que todavía atiendo a baby boomers, a tradicionales. Y no hay peor cosa que a un cliente que ha estado conmigo 50 años, yo le diga, tienes que descargarte esto por internet. ¿Sí? Cuando es un laggard que no tiene idea. Y ese cliente de 50 años de fidelidad, le estoy diciendo, ya no estás en nada. Y por último, alianzas. Esta es la era de las alianzas. Si hay 4 conclusiones que dejar, son estas. Esta es la era de las alianzas. El tipo que piensa esto está en el Ecuador y la señora que diseña el app está en Silicon Valley y la plataforma de comunicación la adquiero en la China y el mercado es Centroamérica. Yo tengo que aliarme con todos estos. Y aquí entra la academia, y aquí entran otras empresas, e inclusive, y por eso la palabra impía ahí, e inclusive tengo que aliarme con mis competidores. Tengo que aliarme con esos que no me gustan mucho, pero que comparten mis valores y comparten también mis principios. Muchísimas gracias. Yo hasta ahí llego. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ahí están mis datos. A los que me escriban les mando a vuelta de correo un libro. ¿Sí? O se acercan y hacen el QR por ahí. Muchas gracias.